Siguen entrando, parece que no puedo dar clase. Vamos a esperar un ratito más. Bien, nosotros vamos a definir lo que es un polígono. Dice, dado tres o más puntos no alineados, yo por ejemplo, tres, puedo poner esos cinco puntos A, B, C, D y E. Dice, dado tres puntos o más que no están alineados y que tres consecutivos de ellos no estén sobre una misma recta, ¿sí? Que no estén sobre una misma recta, es decir, por ejemplo, el punto A, punto B y C no están sobre una misma recta, ¿sí? Y que las rectas determinadas por esos dos puntos dejen a los restantes en un mismo semiplano, se llama polígono convexo a la intersección de los semiplanos AB que contiene cada uno de los puntos. Ahora le explico. Yo, por ejemplo, tengo, para mí este es el plano, ¿sí? Este es un plano, ese plano yo lo llamo pi, ¿sí? Si yo uno el punto A y el punto B, voy a trazar la recta AB, ¿sí? Entonces yo voy a decir semiplano, semiplano y hago un corchete AB que contiene al restante de los puntos. ¿Qué punto contiene el punto C, al punto D y al punto E? ¿Sí? Es el semiplano AB que contiene el resto de los puntos. ¿Sí? Entonces yo estoy pintando esto que está acá. Este es el semiplano AB que contiene el punto C, D y E. Intersección, dice, intersección del semiplano. En este caso va a ser el semiplano BC. Trazo toda esta recta así, el BC, pero que contiene a todos los puntos estos que están acá. En este caso, al A, E y D. Del semiplano BC, que contiene el punto D, A y E. ¿Sí? Intersección del semiplano CD, que contiene el resto de los puntos. O sea que voy haciendo la intersección de todo esto. Después voy a decir semiplano DE, que contiene el resto de los puntos, que son estos. Y finalmente el semiplano AE, que contiene el resto de los puntos, el punto B, el punto C y el punto D. Como ustedes podrán observar que la intersección de los tres semiplanos me da el polígono A, B, C, D y E. Y acá dibujamos un polígono ahí. Entonces, ¿por qué? Porque me queda esta intersección. Esto es lo que me queda de la figura. ¿Sí? Eso es la intersección de los semiplanos. ¿Ve? Toda esa figura que está ahí, o sea, el contorno de esto, más toda la parte que está adentro, recibe el nombre de polígono. Ese vendría a ser un polígono. Si nosotros lo graficamos ya en forma ya completa, el polígono, podríamos decir el polígono, en este caso podríamos decir que el polígono esté así. Yo digo A, B, C, D y E. O sea, A, B, C, D y E. ¿Se ve hasta ahí o no? Sí, profe, hasta ahí se ve. Sí, profe. Sí, profe. Entonces Perfecto. yo tengo el polígono AB
el polígono BC, el polígono CD y el polígono D, o sea, todo esto, ¿sí? Esa figura que yo tengo repintada acá se transforma en este polígono, que supuestamente es lo que yo tengo acá pintado, ¿sí? ¿Cómo obtengo ese polígono? Bueno, la intersección del semiplano AB que contiene el punto C, D y E, semiplano BC que contiene el punto A, E, D, semiplano CD que contiene el punto A, E, B, semiplano ED que contiene ABC y el semiplano AE que contiene BC y D. Eso me da. También hay otra definición que dice que dado tres o más puntos no alineados, se llama polígono convexo a la intersección de los ángulos convexos. El ángulo convexo ABC, pinto el después el BSA, y así cada uno de los ángulos interiores. O sea, pinto este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo, y también me va a quedar el polígono. Esa vendría a ser otra definición. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos la definición, yo necesito saber cuáles son los elementos de ese, que ustedes ya lo saben. Si nosotros ponemos los elementos, nosotros podemos hablar como elemento, ¿qué hablamos? El elemento, lados. ¿Sí? ¿Qué puedo decir? El lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE y el lado EA. O sea que tengo lados. Después tengo ángulos. Ángulos. Tengo dos tipos de ángulos. Tengo dos tipos de ángulos. Ángulos interiores, ¿sí? Y ángulos exteriores. ¿Sí? Tengo los ángulos interiores y los ángulos exteriores. ¿Cuáles son los ángulos interiores? Y bueno, tengo el ángulo interior A, el ángulo interior B, el ángulo interior C, el ángulo interior D y el ángulo interior E. Que también lo puedo leer así. El ángulo interior EAB, el ángulo interior, el ángulo interior BAC, el ángulo interior BCA, BCD, el ángulo interior CDAE, el ángulo interior DEA. O sea, tengo la clasificación de los ángulos interiores, ¿sí? Bien, tengo los ángulos interiores. También tengo los ángulos exteriores. También tengo ángulos exteriores. ¿Cuáles son los ángulos exteriores? Los que son adyacentes a un interior. Yo, por ejemplo, prolongo este lado, el lado AE, y acá afuera pongo un ángulo θ. Prolongo el ángulo D y a este lo llamo omega. Prolongo el ángulo C, lo llamo pi. Prolongo el ángulo lado AB y lo llamo alfa. Prolongo este ángulo y lo llamo beta. O sea que eso vendría a ser los ángulos exteriores, que siempre los exteriores son adyacentes al ángulo interior. ¿Sí? Ya tenemos lado, ángulos interiores y ángulos exteriores. Ahora me quedan las diagonales. Diagonales también tengo. Las diagonales desde un vértice o bien las diagonales totales. Tengo diagonales desde un vértice y las diagonales totales. Dice que se llama diagonal de un polígono a cada uno de los segmentos determinados por los pares de vértices no consecutivos. O sea, si yo defino qué es una diagonal, se llama diagonal, dice al segmento determinado por los pares de vértices no consecutivos. O sea, yo tengo este y voy a trazar su diagonal que es con el vértice siguiente. No con este porque yo si trazo acá estoy trazando un lado, entonces voy a trazar esta diagonal. Entonces dice, ¿a qué se llama diagonal? Se llama al segmento determinado por los pares de vértices no consecutivos. ¿Ves? Este vértice con este. ¿Está bien? Si yo quiero trazar otra diagonal, puedo trazar esta diagonal de acá, desde el B, puedo trazar acá otra diagonal, puedo trazar otra diagonal, ¿sí? Y así sucesivamente. Profesor, Sí, yo no estoy viendo todo lo que está diciendo ya. ahí lo corro, ahí lo veo, ¿no? No. ¿No? ¿Cuánto hasta dónde bajo? ¿Puedes enfocar un poquito ¿Cómo? más abajo de la hoja? Ahí. Más No, abajo. más abajo. Empújela hacia arriba la hoja, profe. Sí, hacia arriba. Para arriba, Ahí. profe. No, 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 tengo que no, subir la para cámara. arriba. Subo la cámara un poquito, a ver. Voy a subir la cámara un poquito. A ver, de ahí sí se ve. Ahí. ay, sí, se ve una parte. Ahora voy a girar un poquito más arriba. Ahí. Ahí está, profe, perfecto. Ahí sí, sí, Bien. sí.
Bien, entonces ahí yo ya tengo los lados, los ángulos, las diagonales. Entonces la diagonal siempre se llama diagonal al segmento determinado. Este es un segmento, el segmento AC, determinado por los pares de vértices no consecutivos, porque este vértice no es consecutivo del C, porque el consecutivo es B. Entonces tengo esto. Y así puedo trazar todas las diagonales que tengo. Dice que para calcular las diagonales de un vértice se aplica una fórmula. Dice que es el número de lado menos 3. ¿Por qué menos 3? Y porque intervienen 3 vértices, miren. 1, 2, 3. Entonces, el número de diagonales de cada vértice va a ser n menos 3. ¿Está claro? Entonces, y el número de diagonales totales, porque vos acá tenés diagonal, vos tenés desde un vértice, vos tenés una diagonal y dos diagonales desde ese vértice, ¿no? Desde el vértice A tenés dos diagonales, desde el vértice B tenés dos diagonales, desde el vértice C tenés dos diagonales y así sucesivamente. ¿Sí? Desde el vértice D, dos diagonales, desde el vértice E, dos diagonales. ¿Sí? Bien. Entonces, vos, de cada vértice, vos me vas a sacar el número de diagonales de cada vértice con la fórmula n-3, porque son 3 los vértices que intervienen. Pero si vos querés calcular el número de diagonales totales, ¿no es cierto? Voy a decir n, el número de lado, o sea, el total del número de lados que tengo, por el número de diagonales de cada vértice, dividido 2. Con esta fórmula, yo determino el número de diagonales totales, con esta formulita. ¿Qué significa n? El número total de lados. 1, 2, 3, 4, 5. No se ve, ¿Qué profe, significa? Sí, profe, puede subir de vuelta, no. pero Ahí, sería n por paréntesis n menos 3 sobre 2, ¿verdad? exactamente, Ah, así. bueno. ¿Está claro? Entonces yo tengo ahí el número de diagonales de cada vértice. Bien. Profe, ¿esa fórmula varía de acuerdo al autor o así? No, todas las fórmulas son las mismas, Ah, todas. ok. ¿Sí? Ok. Entonces nosotros podemos decir que cada vértice del polígono determina diagonales con todos los demás vértices del polígono, excepto con sí mismo. O sea, este puede determinar diagonales con todos los demás vértices, pero no con sí mismo. ¿Sí? O sea que cada vértice determina n-3 diagonales. Cada vértice determina n-3 diagonales. Cada vértice va a decir 2 diagonales, 3 diagonales, puede tener 4 diagonales. Ya vamos a hacer un ejemplito para que se den cuenta. ¿Sí? Entonces, fíjense si yo hago un ejemplo así. ¿Ven esta parte? ¿Ven esta parte o no? Sí, ¿no? Sí, profe. Bien. Por ejemplo, yo dibujo este polígono. Ese polígono. A, B, C, D y E. Entonces yo le pregunto, N, ¿cuántos lados tiene? Yo digo 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Perfecto. Bien. ¿Cuántas diagonales tiene de cada vértice? O sea, de este vértice, ¿cuántas diagonales hay? Voy a decir. 1, 2. 2 diagonales, profe. Bien. Yo puedo hacer que tiene 2 diagonales. Perfecto. Dice, yo demuestro cómo n-3 es igual. 5 menos 3 es igual a 2, ¿ves? Me está determinando que desde este vértice va a haber 2 diagonales. Desde este vértice va a haber 2 diagonales. Desde este vértice, así sucesivamente, 2 diagonales. ¿Hasta ahí me siguen? Profe, o sea que siempre va a ser n-3. N-3, siempre. Siempre. Ujú, ¿Está claro? gracias. Pero si yo quiero saber cuántas diagonales tiene total, puedo decir, yo pienso trazar esta diagonal, y esta diagonal. Y bueno, si vos tendrías un polígono de mal lado, te va a confundir. Entonces yo digo, para mí en total aquí hay 5. Voy a hacer entonces n por n-3 sobre 2. Eso me va a determinar el número de diagonales totales. ¿Sí? 5 por n-3, 2 sobre 2. Simplifico, me queda ¿cuántas diagonales totales hay? 5 diagonales totales. Las contemos ahora que es fácil contarlas. Yo tengo acá 1, la AC es 1. Le voy a pintar así. La BC es otra, 2. La CD es otra, 3. La CE es otra, 4. Y la ED es 5.
¿Ves? No hay más diagonales. Es son diagonal total, porque si vuelves a decir ED, ya se está repitiendo. Entonces, con un ejemplo sencillo, yo te demuestro que para calcular el número de diagonales de cada vértice, vos decís n-3. Y para calcular el número de diagonales totales, tenés n por n-3 sobre 2. Claro, profe, en un ejemplo sencillo, sí. ¿Y qué pasa si yo te digo si el polígono tiene n 20 lados? Entonces, bueno, va a dibujar un polígono, un icoságono de 20 lados y te va a poner a trazar las diagonales. Yo tengo que aplicar la fórmula. Entonces yo digo, n-3 va a ser igual a 20 menos 3. De cada vértice que yo tenga un polígono de 20 lados, voy a tener 17 diagonales. Pero ¿y cuántas diagonales totales tengo, profe? Entonces, n por n-3 sobre 2, voy a decir 20 por 17 sobre 2. Bueno, la mitad de este 1, la mitad de este 10, me va a quedar 170 diagonales. En total hay 170 diagonales. Si hablamos de un polígono, imagínate, voy a hacer un gráfico, no creo que saque 170 diagonales, pero esa es la definición, digamos. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, disculpe, ¿podrías repetir de nuevo? O sea, tenemos la fórmula n por n menos 3 sobre 2. Sí. N Sí. sería la cantidad 20 por N es los la lados. cantidad de lados, el número de Por lados. la... Exactamente. Y la n menos 3, n, ¿cuánto valdría ahí sería? 20 también, 20 menos 3, 20. 17. 20 menos 3 sobre 2, ¿no? Claro, Ah, bien, muchas gracias. claro, bien. Profe, hay dos Quedó compañeros claro. que quieren entrar, dice que se les salió. Y eh, no, que no se puede admitir, pues, que me manden el come para admitirlo. bueno, bueno. ¿Estamos hasta ahí? Bien, bien. Bueno, hasta ahí tenemos el número de diagonales. Ahora vamos a explicar el número de triángulos. Otro elemento, yo voy a poner acá, ya habíamos puesto diagonales totales, ahora vamos a poner número de triángulos. ¿Sí? Número de triángulos. El número de triángulos que tiene un polígono se determina por n menos 2. N menos 2 me determina el número de triángulos. N menos 2 me determina el número de triángulos. Entonces, fijémonos nosotros. Yo vengo, grafico un polígono así. Vamos a hacer sencillito así, un polígono de 4 lados. ¿Sí? A, B, C y D. Entonces, desde allí, trazo, desde un vértice trazo la diagonal. ¿Sí? ¿Cuántos triángulos tiene? ¿Cuántos triángulos ven ustedes ahí? Uno, Profe, dos. disculpe, Sí, no sé qué tiene ahí adelante, no sé si es un vaso, una plasticola. Si lo corre más sí. adelante y la hoja hacia ese lado, vamos a ver lo que usted está escribiendo. Ahí, La hoja hacia el mismo lado, no, hacia adelante la hoja. O sea, empújela hacia adelante. Estuvo un poco para arriba la hoja, Empuje, profe. empuje hacia adelante, hasta donde tiene esta plasticola, no sé El qué. alcohol en gel, Así es. el alcohol. Sí, hacia ahí, este lado. Ahí, profe, ahí. Sí, exacto. Sí, bien, Eso, profe. Sí. ahí ahí. tengo entonces el número de triángulos. Tengo dos triángulos, ¿ves? Porque yo tracé desde este vértice la diagonal y tengo 4 lados. Si yo aplico la fórmula, dice, ¿cuántos lados tiene este? 4 menos 2 me da 2 triángulos, ¿ves? 1, 2 triángulos. Si yo dibujo otro polígono que tiene esta característica, y yo trazo desde este vértice las diagonales, una diagonal, dos diagonales. ¿Cuántos triángulos tengo? 1, 2, 3 triángulos. ¿Cuántos tiene este lado? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces digo 5 menos 2, 3 triángulos, ¿eh? 1, 2, 3 triángulos. ¿Está claro? Sí, O profe. sea que siempre para determinar el número de triángulos hay que tomar desde un vértice y trazar todas las diagonales posibles que tiene ese vértice. Y ahí te va a determinar el número de triángulos que tiene el polígono. ¿Está claro? Bien. Bueno, hasta ahí vimos los elementos, digamos, los elementos del polígono. Otro elemento fundamental del polígono hace referencia a la suma de los ángulos interiores del polígono. Suma de los ángulos interiores del triángulo. ¿Sí?
Bien. Vamos a comenzar para demostrar nosotros siempre que yo quiero demostrar, dice que hay un teorema que dice que la suma de los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores, SN, es igual a 2 rectos por el número de lado menos 2. N menos 2. Ese vendría a ser la fórmula que me permite a mí demostrar, o bien podría ser también 180 grados por n menos 2, cualquiera, ya sea con 180 o con 2 rectos, lo mismo. ¿Sí? Bueno, esta es mi tesis, yo quiero demostrar esto. Quiero llegar a la demostración porque es eso. Entonces vamos a hacer una demostración sencilla acá para que ustedes vayan entendiendo. Siempre esto toman el examen. Este teorema siempre lo toman en el examen. Demuestre que la suma de los ángulos interiores del polígono es 180 grados por n menos 2. Entonces digo, si consideramos un triángulo, ¿sí? Entonces yo dibujo un triángulo, ¿sí? A, B, C, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto vale la suma de los ángulos interiores de este triángulo? 180 grados. Claro, eso ya lo saben ustedes. Ya vimos, todos los prácticos hicimos con la suma de los ángulos interiores 180 grados. Perfecto. ¿Por qué? Porque sume 3 ángulos interiores. La suma de 3 ángulos interiores me da 180 grados. Perfecto. Segundo, dibujo ahora un cuadrilátero. Un cuadrilátero. Dibujo un cuadrilátero cualquiera. ¿Sí? Ese cuadrilátero ABC. Desde ese cuadrilátero trazo una de las diagonales del vértice. Acá. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuánto vale la suma de los 4 ángulos interiores? 360. 160. Perfecto, 360 grados. Muy bien. Ahora vamos a la segunda, a la tercera. ¿Qué pasa si yo dibujo ahora un pentágono? ¿Sí? Tiene 5 lados el pentágono, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Cuánto vale la suma de los 5 ángulos interiores? 360 de los exteriores. ¿Cómo? Sería 180 por 3. 180 por 3 vendría a ser 540. 540, profe. Claro. Entonces ahí tendríamos 1, 2 y 3 triángulos. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Miren, chicos. Que cuando a mí me da la suma de los ángulos interiores, yo voy a decir que la suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180 grados por un triángulo, porque aquí hay un solo triángulo. Cuando digo la suma del ángulo de un cuadrilátero, va a decir 180 grados por 2, porque acá tengo uno, 2, por 2 triángulos. Cuando tengo un polígono de 5 lados, la suma del ángulo interior va a ser 180 grados por 3 triángulos. Y si tengo un polígono, la suma del ángulo interior de un polígono de 6 lados, voy a decir, la suma de los 6 ángulos va a ser 180 grados por 4 triángulos. Y si tengo un polígono de 7 lados, va a decir, la suma de los interiores va a ser 180 grados por 5 triángulos. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ustedes ven que está variando? Lo que varía, ¿qué es lo que varía? ¿El número de qué? De triángulo. El número de triángulos. Entonces, como esto, si yo lo hago, la suma de los interiores para n, o sea, para, yo no sé si es un polígono de 8 lados, de 10 lados, entonces pongo la suma de n triángulos, va a ser igual a 180 grados, ¿por quién? Por n, Por n menos 2. menos 2. Por eso sale la fórmula esa. De ahí sale la deducción de la fórmula. Cuando vos haces, ¿sí? Y ahí demostramos cómo queríamos demostrar la tesis. Yo quería demostrar que la suma de la victoria es 180 grados por 2 rectas. Partiendo de qué? De que un triángulo vale 180 grados por un triángulo, de un cuadrilátero 180 grados por 2 triángulos, de un pentágono 180 grados por 3 triángulos, y así sucesivamente. Para n, me va a decir la suma de los ángulos interiores es 180 por n menos 2. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Bien. Vamos a correr un poquito esto para la cámara. ¿Puedes subir un poquito de la hoja para el lado, profe, del alcohol interior?
¿Cómo? Ahí estamos viendo la hoja, puede levantar, o sea, hacia adelante, como yendo para adelante, porque sale cortada la hoja. Ahí, Ahí. Lo último puede repetir porque o sea, menos 180 2. grados por n menos 2. Bien. Vamos a ver el otro teorema. El otro teorema dice que la suma de los ángulos exteriores del polígono es 360 grados. ¿Eh? La suma de los ángulos exteriores de un polígono es 360 grados. Bien. Entonces yo tengo que demostrar eso, que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Entonces dibujo, para hacerlo más cortito voy a dibujar un cuadrilátero, cualquiera. ¿Sí? Un cuadrilátero así. A, B, C y D. ¿Sí? Bien. Este va a ser mi tesis y yo tengo mi hipótesis. Mi hipótesis me dice que me da un cuadrilátero A, B, C, D. Disculpe, le puse así. Cuadrilátero A, B, C, D. Ese cuadrilátero que tengo. Bien. Entonces voy a empezar a demostrar. Yo quiero demostrar que acá tengo un ángulo tita, acá tengo un ángulo alfa, acá tengo un ángulo beta, y aquí tengo un ángulo, vamos a poner acá, y acá vamos a poner algo pi. ¿Sí? Entonces también puede ser que mi tesis me diga que alfa más tita más beta y más pi es igual a 360 grados. Cualquiera de las dos es lo mismo. ¿Sí? Cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo este vértice, el vértice A, y digo que, demostración, digo que el ángulo A más el ángulo pi es igual a 180 grados. ¿Por qué? Y porque son adyacentes, por ser ángulos adyacentes. ¿Sí? Voy al vértice B y digo B más tita es igual a 180 grados, también por ser ángulos adyacentes. Voy al vértice C y digo que C más el ángulo alfa, ¿sí, no? Más el ángulo alfa es igual a 180 grados. Y también digo que beta más el ángulo D es igual a 180 grados. Todo porque son adyacentes. Estoy empezando a demostrar. ¿Qué hago ahora? Sumando miembro a miembro, dice, sumando miembro a miembro, yo voy a sumar el primer miembro y el segundo miembro. El primer miembro va a ser A más B más C más D más pi más tita más alfa más beta. Todo esto va a ser igual a 180 más 180 más 180 más 180, vendría a ser 360, 720 grados. ¿De ahí me siguen? ¿Sí, no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Pero ustedes saben que ¿cuánto vale la suma de los ángulos interiores de este? ¿Cuánto es la suma del ángulo interior de un cuadrilátero? Así aplicamos la fórmula SN. 360. Claro, nosotros ya sabemos la fórmula. Este vendría a ser por la deducción de la fórmula anterior. Yo digo que este es 360 grados más pi más tita más alfa más beta. Y esto tengo 720 grados. Si yo hago el pasaje de término, digo que tita más pi más alfa
más tita más alfa más beta va a ser igual a 720 grados menos 360 grados. Por lo tanto, esto va a ser igual a 360 grados, que vendría a ser pi más tita más alfa más beta. Y ahí estamos demostrando que la suma de los SAN, como queríamos demostrar la tesis, ahí estoy demostrando que cualquier polígono, chicos, ya sea un cuadrilátero, yo lo hice con cuadrilátero porque podrían tomar un triángulo si quieren, porque la suma del ángulo exterior de un triángulo también es 360. La suma del ángulo cuadrilátero es 360, de un pentágono 360, de un octógono 360. Siempre la demostración va a ser así. ¿Me entienden? O sea que consideramos los vértices de cada uno. Por ello te voy a decir, demostrar la suma del ángulo exterior de un pentágono. Entonces, hace lo mismo, agrega uno más y va haciendo la operación de procedimiento. A ver, demostrarme la suma del ángulo exterior de un triángulo. Es más cortita. Pero el procedimiento es de esta forma. ¿Está claro? Profe, Pero dijo que profesor, siempre usted los ángulos exteriores van a ser igual a 360 grados. Siempre, siempre. siempre. Y acá, Cualquier profesor, polígono. ¿Cómo? usted hizo un cuadrilátero, ¿no es cierto? Y Sí. nosotros, si por ejemplo, sobre un pentágono, ahí como ahí varía porque no va a ser Agrega, 360 grados la agrega, suma de los ángulos agrega un exteriores. ángulo más. Siempre va a ser 360 grados la respuesta. Ah, Usted va a tener que usar el vértice A, el vértice D y acá va a aparecer el vértice E. ¿Entendés? Ustedes, Claro, claro, si yo fuera les un pongo. pentágono, le restamos 540 grados a la suma total si fuera un pentágono. Y nos da Claro, 360, sí. Claro, así. Eso es lo que claro. pregunto. Es que no te va a dar, claro, 540 grados te va a dar la suma de los ángulos interiores. exacto. Y, Va a la, ser y en vos no sabés la función, otra. Y la otra, claro, 180 más 180 más 180 más 180, creo que es 900 y chirola. Bueno, en ese caso, sí, vos ahí, lo que va a ir variando es esto. Esto va a variar porque vos vas a sí. sumar acá, va a agregar uno más, 180 más acá y acá va a agregar otro ángulo. Ujú. Y si te pido de un triángulo, vos vas hacia acá y hasta ahí vas a tener 540 y acá vas a tener otro. ¿Me entendés? Depende lo que te pida. Por eso, ¿qué pasa? Ustedes estudian esto de memoria y yo voy y te digo, a ver, demostrarme la suma, los ángulos interiores de un triángulo. Profe, si eso no lo vimos. ¿Cómo que no? Si el triángulo es un polígono. ¿Entendés? Entonces vos partís desde esta demostración. Este es cortito, yo podría haber tomado un pentágono y iba a perder tiempo nomás. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe, sí, sí, sí. Y profe, Bueno. Hasta ahí llegaríamos toda la parte de polígono. La clase del otro miércoles vamos a ver la parte de cuadrilátero, clasificación de los cuadriláteros, cómo se clasifican, todo eso vamos a ver. ¿Sí? Esta Bueno, parte profe, Esta es la parte de la introducción de polígono. Ya vamos a dar, siempre yo doy 5 problemitas de estos ejercicios sencillos y después damos la de cuadrilátero y así vamos aumentando. Nosotros en total vamos con 10 problemas de triángulo y bueno, ya tendríamos la parte de triángulo. Termino con la parte de cuadrilátero y tomo el parcial. ¿Sí? Ya le voy a decir cuándo es la fecha del parcial. Creo que va a ser antes de las vacaciones. Sí, vamos a terminar con cuadrilátero, así que ya le voy a dar también ejercicio. Primero 5 ejercicios de polígono, después vamos a tener 5 o 10 ejercicios de cuadrilátero y con eso finalizamos la primera parte. ¿Está? Profe, disculpe, Sí. el parcial va a ser virtual, ¿no? El parcial seguro, depende. Si todo sigue cerrado, es virtual. Y sería así ejercicio como vino dando en los trabajos prácticos. Claro, no sé, yo le voy a dar ejercicio. Yo generalmente en los parciales yo no tomo 10 20 ejercicios. Yo tomo 3 ejercicios y te doy, ponele 30 minutos y lo tenés que resolver. Ah, bien, profe. Muchas No te gracias. voy a tomar, no te voy a dar 3 problemas, te voy a dar 20 horas, ¿no? Si te doy 10 ejercicios, te daré, por ejemplo, qué sé yo, 10 minutos por cada uno, qué sé yo, el tiempo que vos te lleves.
¿Entiendes? Así que hay que Bien, ir, hay que ir, profe. hay que ir leyendo y estudiando la parte teórica para tener sostén de todo esto que vamos haciendo. ¿Sí? Sí, Bien, profe. bien. Y bueno, entonces ya lo de triángulo, ya estamos por finalizado la parte de triángulo y estaríamos viendo entonces yo la semana que viene, el lunes, le estaré mandando trabajo de polígono para poder, eh, para que lo vayan resolviendo, porque esta parte es muy sencilla, no hay mucho que agregar, no hay mucho que son ejercicios muy sencillos, digamos. ¿Sí? Capaz que le doy un crucigrama para que vayan completando esos ejercicios. Ya voy a planificar. Bueno, y ya le estaré mandando yo el práctico para que ustedes lo puedan ir resolviendo. ¿Sí? Siempre los lunes tenemos la clase por Classroom para que ustedes lo vayan resolviendo y el miércoles damos por Meet. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Está todo bien entonces? Bien. Profe, ¿puede Sí. volver a la primera hoja para que yo copie porque me quedé en la última parte? Porque no se veía bien en la cámara. Esta es la primera hoja. Sí, abajo, abajo. Abajo. Debe subir más para que vea bien. Ahí ves. Sí, ahí está bien. Bien. Ahora tomo asistencia y nos vamos saliendo. A medida que van diciendo presente, se van saliendo. Bueno. Bueno, profe. Bien.